una pregunta tanto a la Fiscalía como a la Defensa en este último tema de la asistencia consular. Aquí la cosa está bien sencilla. En la carpeta de investigación hay o no hay una constancia fehaciente que indique que el señor solicitó entrar en contacto con su representación consular. No que le haya informado el derecho, no que materialmente se haya verificado el contacto, sino que el señor haya solicitado eso antes de verificar materialmente el contacto. No, señoría. La defensa sostiene que no hay. Solamente está el documento que en su momento se permitió mencionar referente a la firma. ¿Fiscalía? De acuerdo, señor. Entonces, no hay una constancia que indique que el señor le haya solicitado a usted que usted entre en contacto con su representante consular. Lo que yo estoy entendiendo es que usted me está diciendo que hay una constancia en donde se le informan sus derechos como imputado y entre ellos el de entrar en contacto con su asistencia consular y luego una serie de actuaciones que proyectan que eso materialmente ocurrió. Eso es lo que usted me está diciendo. Así es, señor. Ok. Con la anterior damos por concluido el debate y procedemos a resolver en los siguientes términos. Señor, mire, para calificar de legal o no su detención hay que examinar tres aspectos. El primer aspecto es la detención en el sentido estricto, que es justamente examinar si la detención que ustedes sufrieron se ajusta a esos parámetros constitucionales y legales que hemos estado hablando. El segundo aspecto sería analizar si una vez que esta detención haya sido válida, sea legal, los agentes de los elementos que llevaron a cabo la captura cumplieron con su obligación constitucional y legal de ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad encargada de investigar estos hechos. Y el último aspecto que se verificaría es lo que se conoce como retención ministerial, y es si la Fiscalía cumplió o no también con su obligación constitucional, conforme al párrafo 10 del artículo 16 constitucional, de decidir entre dejarlos en libertad, ya una vez teniéndolos a su disposición con calidad de detenidos, o bien ponerlos a su disposición de una autoridad judicial federal con ese mismo carácter. En el primer tema, a ustedes, señores, se les está haciendo valer una circunstancia excepcional en la cual cualquier persona puede detener a otra incluso sin que exista la orden de un juez. Esa situación excepcional se conoce con el nombre de flagrancia, que es cuando una persona es detenida cuando está cometiendo un delito. Les voy a pedir que entiendan esta expresión en el sentido de que la persona es detenida cuando está llevando a cabo una conducta que desde un punto de vista racional pueda ser constitutiva de un delito. Es decir, ante los ojos de la persona o personas que sean los aprensores, no se requiere tener prueba plena y contundente de que está ocurriendo un delito, sino que lo que debe desfilar, lo que debe ocurrir ante ellos es un comportamiento que desde un punto de vista racional, lógico, pudiera llegar a constituir un delito. Esa es la medida que vamos a tomar para establecer si hay flagrancia o no. Ahora, sus abogados defensores lo que están haciendo de valera principal es algunos aspectos que se colocan unos momentos antes de la detención en flagrancia en sentido estricto, que de hecho son las que validan o no que esta última detención en flagrancia se deba entender correctamente realizada o no. Escucharon varias veces la expresión que utilizaron la defensa en el sentido de niveles de contacto y que también mencionó la Fiscalía. Primero vamos a establecer para ustedes esto. En este país, en México, hay un tribunal que es el máximo, se le conoce el más alto tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese órgano jurisdiccional tiene, entre otras composiciones, una primera sala. Esta primera sala ha emitido una serie de criterios que contienen unos lineamientos con los cuales se busca regular la manera en que los gobernados, como ustedes, como su servidor, como cualquiera, está en la República Mexicana, entra en contacto con agentes de seguridad, entendiendo en la excepción más amplia, y entre ellos está lógicamente los elementos policíacos, ahora los elementos de la Guardia Nacional. Estos niveles de contacto, como se les llama, estas formas de entrar en contacto entre gobernados y agentes, son básicamente tres. El primero se conoce con inmediación, que es básicamente una entrevista. Esa primera sala dice que para llevar a cabo esa inmediación no se requiere ninguna justificación ni ninguna orden en particular, porque es una mera interacción. El segundo nivel de contacto es lo que escucharon ahorita, que es con restricciones provisionales de derechos, que para su medición esta Suprema Corte creó un concepto, un término, un mecanismo que se denomina control preventivo provisional o control provisional preventivo. Ahí se alternan los adjetivos respectivos, pero es control preventivo provisional, que es la manera en que se regula. Y ese control preventivo provisional
trae la demanda de un aspecto que es el que ha estado mencionado varias veces el abogado defensor del señor Martín, que es la sospecha razonada. Y que seguro ustedes en algún momento la deben haber oído en alguna película, en alguna serie de televisión que le llaman causa probable, también son semejantes a esta cuestión y sobre todo en Estados Unidos se manejan más con esa denominación que con sospecha razonada, causa probable, para que entendamos más o menos de lo que estamos hablando. Es un elemento fáctico, un elemento material que puede revelar la posible comisión de un evento delictivo también. Ahora, aquí hay un aspecto que parece que la Fiscalía lo destaca y que la defensa tampoco está tomando en cuenta. Según lo que estoy entendiendo, la detención ocurre en un punto de revisión. Este punto de revisión es un sitio como cualquier filtro que se establece a nivel de seguridad en este país, en donde existe una reducción a la expectativa de libertad de las personas. Me explico. Si ustedes van a subir a un avión, tienen que pasar por filtros de seguridad. En esos filtros de seguridad les van a revisar su persona y algunas de las maletas que llevan consigo. Es correcto, ¿verdad? Así sucede. Esa es una reducción a la expectativa de libertad de la persona. Ese mismo fenómeno se presenta en carreteras, en los conocidos como retenes, puntos de revisión o puntos de revisión, como les quieran llamar. Si una persona llega a un punto de revisión, tiene su expectativa de libertad reducida e implica que debe entender que va a ser revisada. De ahí el nombre de punto de revisión o filtro de revisión. Esa expectativa la tiene que entender cualquier gobernado que pasa por un filtro y responde a que a veces, como en ese caso, la libertad de la que todos gozamos debe ceder ante otro valor que es la seguridad. Y en mi opinión, ese es un caso clarísimo donde la libertad se ve reducida frente a un tema de seguridad. Entonces, si usted llega a un punto de revisión, a un filtro de revisión, a un retén, debe entender que puede ser revisado de manera directa, sin más. Para eso es el filtro. Justamente esa es la función que desempeña. Si no, carecería completamente de sentido el que estuviera ahí. Ahora, en su caso, hay una circunstancia que también no se está destacando tanto, que es, ¿hubo necesidad de una sospecha razonada? ¿Hubo necesidad de una causa probable? Creo que no. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, después de la intervención o plática que tuvieron con ustedes, según lo refirieron los elementos policíacos, y más allá de si las manifestaciones que hicieron son o no contradictorias en el punto a donde se dirigían, inmediatamente después los elementos asientan que solicitan el registro del vehículo. Y se indica que así lo aceptaron. Y ya haciendo invocación de criterios como lo está haciendo su abogado defensor, hay una tesis con registro 286-38 que tiene por rubro derecho humano a la libertad personal, características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. Ahí se dice justamente lo que estamos hablando de los niveles de contacto: inmediación, restricción provisional de derecho y detención. Y en particular cuando habla de la restricción temporal y del concepto de causa probable y sospecha razonada, hay un elemento que dice así a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información, y luego viene entre paréntesis, hechos y circunstancias, cierra paréntesis, con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita. Eso es lo que básicamente estamos hablando de causa probable, sospecha razonable. Pero aquí viene lo importante. Enseguida dice, la O es disyuntiva. Por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente, es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía. Si se fijan, este criterio lo que te dice es, sí, requieres una sospecha razonada para llegar al segundo nivel de contacto o autorización de registro. Y la O significa que no requieres una sospecha razonada cuando hay autorización de registro. Lo único que hay que examinar cuando hay autorización de registro es si fue de manera consciente y libre. Y aquí nunca se adujo que no hubo consentimiento o que no hubo libertad para otorgar. Entonces, desde ese momento, podían registrar el vehículo. Más allá de lo que estamos hablando, de si se pusieron de acuerdo, si son contradictorios o si no. De hecho, en ese punto a mí me gustaría señalar algo. La defensa es muy puntual y tiene razón en un aspecto. Cuando a dos personas o más nos cuestionan cómo llegamos a este sitio, podríamos diferir de diferentes aspectos.
pero hay que colocarnos también en el momento y en el lugar donde se están haciendo los planteamientos. Si a los elementos policíacos le preguntan a dos personas que detienen en un retén hacia dónde se dirigen, y uno dice tal lugar y otro dice otro lugar, desde esta perspectiva también se puede entender como una contradicción, más allá que en la cabeza de cada uno de los que responda pudiera tener la explicación que de manera inteligente el defensor está diciendo. Sí, la persona que tiene la posibilidad de acceder al vecino país, pues está diciendo que va a llegar hasta Illinois, y la persona que no va a tener esa posibilidad va a decir que va a llegar hasta Monterrey, porque posiblemente no pueda ir más adelante, y eso no implica necesariamente que los elementos estén entendiendo mal que hay una contradicción. De hecho, sí es una contradicción, porque uno dice una cosa y otro dice otra. ¿Cuál es el alcance? Eso no se puede ventilar en ese momento. En juicio yo le podría aceptar perfectamente que eso ya no sería una contradicción, pero para los efectos de una detención, el elemento policíaco lo que está escuchando es, uno dijo Illinois y el otro dijo Monterrey, y no es el mismo lugar. Y si no mal recuerdo, conforme al diccionario de la Real Academia Española, contradicción es justamente discrepancia en el sentido de la realización de un evento o de un acto, al menos hasta donde yo recuerdo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas también? La defensa se duele de que en el IPH, en el parte informativo, hay un segmento, un anexo donde debió haberse descrito con precisión las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, y que los elementos se tomaron la libertad de remitir a otro apartado, o propiamente a la puesta a disposición para tal efecto. Señores, yo creo que hay que tener racionalidad también al leer los aspectos y los anexos. Es decir, si te están remitiendo a otro segmento y en el segmento vienen todas esas circunstancias, pues no creo que sea indispensable que el elemento lo vuelva a plasmar tal cual en ese anexo. No lo creo que sea necesario. El chiste es si de todo el informe se puede entender dónde, cuándo y cómo pasaron las cosas. Y creo que gracias a la intervención que ustedes están teniendo, se está entendiendo cuándo, dónde y cómo pasaron las cosas. Si no, no podrían haber hecho su explicación. Eso es hasta ese punto. Aquí viene el problema para la Fiscalía. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que al final dijo el abogado defensor. Sí, ok, consentieron en el registro, de acuerdo, perfecto, vamos a registrar el vehículo. Pero estamos hablando de que el registro debe ser superficial, es decir, por la parte externa. Ok, encontraron ciertas irregularidades en la parte inferior del vehículo, la sustancia que me mencionaron, el aroma, lo que ustedes gusten. Pero el registro no puede llevar a utilizar una broca para perforar el interior del vehículo. No puede tener ese alcance definitivamente. Eso es excesivo. Eso ya es una invasión completamente de la propiedad del individuo. Completamente, es una extensión, excederse completamente al alcance del consentimiento. No puede llegar a ese nivel. O al menos la policía debería justificar que obtuvo por lo menos la autorización de la persona para realizar esa maniobra que definitivamente sí es invasiva. Si no obtuvo ese consentimiento, como lo mismo sí lo hizo para un registro superficial, visual, pues definitivamente ya estamos en problema. Ya está en déficit la intervención de los elementos policíacos. Pero la cosa no se pone ahí mal, sigue peor. En lo que también tiene razón la defensa es, bueno, ya llevaron a cabo la perforación con la broca y encontraron la sustancia, pues considero que ahí ya era detener. Si ya estaban haciendo eso, ahí ya era detener. Pero no lo hicieron. Los trasladaron hasta las instalaciones, hasta sede policial para continuar con las actuaciones. Y aquí tampoco no creo que quepa la posibilidad de pedirle a un gobernado si está de acuerdo o no está de acuerdo para ser trasladado. No estamos hablando de que esa acción la están llevando a cabo en ese lugar. ¿Sabe cuándo no le tienen que preguntar? Cuando ya lo detuvieron en flagrancia. Ahí sí, ya lo detuviste, te lo llevas. Y en sede policial continúas con la investigación. El artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice bien claro, en la investigación de los delitos la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Es decir, si ya lo detuviste en flagrancia, sí puedes llevar a cabo esas acciones, pero aquí no lo deben detenido, los detuvieron hasta después cuando ya estaban en sede policial. Entonces, obviamente cuando llevaron a cabo el traslado hasta sede policial y empezaron las maniobras, las personas todavía no estaban detenidas. Tan es así que la hora que menciona la Fiscalía como de detención es las 11 horas con 2 minutos. Y según lo que anoté yo, estamos hablando de que la solicitud para instrucción fue a las 9 de la mañana con 27. Es demasiada el tiempo de diferencia para estar hablando de que llevaron esa inspección amparados en el artículo 268. No había flagrancia, según los policías en ese momento, no habían detenido. Entonces, si no habían detenido, ¿por qué estás haciendo esa maniobra de inspección? Y también le concedo la razón en la defensa. Ese sí es un acto de investigación
sin ser conducido por la Fiscalía, porque ahí no había detención en flagrancia. Si hubieran detenido ya en el sitio de la detención, es decir, en el punto de revisión, no estaría de acuerdo con la defensa, porque desde mi perspectiva, conforme a este nuevo sistema, hay que concederle a la policía la posibilidad de llevar a cabo ciertos actos de investigación sin la conducción de la Fiscalía cuando son directamente vinculados con una detención en flagrancia, pero aquí todavía no había ocurrido y por lo tanto no podían llevar a cabo ese acto por parte de los agentes policíacos, que fue lo que permitió finalmente el hallazgo de los paquetes. Entonces, por todos estos aspectos, considero que la detención no se ajusta a los parámetros constitucionales y legales que hemos estado analizando. Más allá que no esté de acuerdo con muchas de las cuestiones que dijo la defensa al principio, en estos dos últimos puntos sí coincido y no necesito coincidir en más de uno para, en este caso, estar calificando como su servidor lo está haciendo. Y precisando respecto a lo de la asistencia consular, la Fiscalía tiene que tener presente, una cosa es que le lean los derechos o que le hagan saber los derechos a la persona. Ustedes requieren una petición expresa de la persona de nacionalidad extranjera de entrar en contacto con su asistencia consular. Si ellos no lo piden, ustedes no deben de dar ningún paso en esa dirección, porque puede haber motivos por los cuales la persona no quiere que en su país se sepa que está siendo detenido, y ese es un derecho humano que le asiste, y la primera sala ha sido muy explícita en ese punto. Si la persona nacional extranjera pide la asistencia consular, entonces sí, de manera inmediata hay que proceder a ponerlo en contacto. Pero si no hay una petición expresa, no se debe de hacer. Con esto quiero decir que sí, le hizo saber el derecho, perfecto. Segundo, materializó y hizo la llamada, y sí, tiene razón usted, de alguna forma, si él no hubiera querido hablar con su asistente consular, no debería haberlo hecho. Pero la primera condición, la que permitía que lo último ocurriera, es que el señor lo hubiera solicitado. Y por lo que me están diciendo, no hubo una solicitud expresa. Y si no hay una solicitud expresa, prácticamente lo llevaron a entrar en contacto sin tener conocimiento real de si él quería o no estar con esa asistencia consular. Por eso cuando usted me hizo la referencia, antes de empezar la audiencia, de que él ya había tenido el contacto, mi deducción en el momento es que lo había solicitado. Por eso yo ya no me detuve a hacerle el mismo planteamiento a nivel o a sede judicial, porque asumí que ya le había hecho la deducción de ese derecho, pero con la observación que hace su defensor de que no existió tal manifestación expresa, pues entonces creo que se adelantaron un poco o un bastante. Pero realmente lo que en criterio de su servidor no permite calificar de legal la detención son los primeros dos argumentos que esgrimimos respecto al exceso en el registro y en segundo lugar al traslado de los detenidos hasta sede policial sin que estuvieran ya en calidad de detenidos por flagrancia. Esas dos circunstancias simple y sencillamente no se pueden tolerar. Y va a lo siguiente. Estamos en un país actualmente en donde se pueden estar realizando un sinnúmero de conductas delictivas y la función de los elementos policíacos es muy delicada y es muy importante. Pero la función de ustedes como fiscales es justamente valorar esos aspectos para saber qué material tienen para presentar judicialmente. Y su servidor tiene la función de controlar, al menos hasta ahorita, controlar los derechos humanos en ese sentido. Y yo no me puedo poner a ver las cosas a posteriori. Es decir, no por el hecho de que me digan que hay paquetes de heroína, voy a tener que olvidarme de todo lo demás y calificar de legal porque me están poniendo a la vista, ¿no? Este procedimiento tiene su sentido y justamente la finalidad de esto es que sigamos los pasos y las fases respectivas para que este aspecto de la detención se zanje aquí mismo y de aquí en adelante la investigación complementaria que se llegara a dar ya se vierte a otro aspecto y quede completamente saneado esta cuestión de violación de derechos. Para eso sirve este sistema justamente, para no estar preocupándonos con temas tan trascendentes, sí, pero tan primarios como es la detención en el sentido estricto. En virtud de todo lo antes expreso, no se ratifica de legal la detención de los aquí imputados, se ordena su inmediata libertad por lo que toca a los presentes hechos